Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un verdadero placer saludarlos nuevamente en esta tarde y bueno, pues con la alegría de estar ya concluyendo este seminario que nos ha ocupado desde el mes de octubre. Es el 10º conversatorio y bueno, pues son todos ustedes muy bienvenidos. Como corolario de este seminario tenemos el cuarto coloquio internacional de lenguas, lenguajes y ciencia. Ya hemos recibido todas sus propuestas, nos alegra muchísimo y bueno, pues seguimos al pendiente de cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Hoy tenemos, bueno, pues estamos de manteles largos, ¿verdad? Tenemos 3 invitados de honor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me voy a permitir dar lectura a sus semblanzas, que, bueno, son sumamente breves para tratar de darnos alguna breve idea de su gran trayectoria. En primer lugar, tenemos a la doctora María Erlinda Montiel Sánchez, que es investigadora titular B y actualmente la directora del ICAT. La doctora Montiel obtuvo el grado de doctora en Ciencia e Ingeniería de Materiales en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Autónoma de México, UNAM, el 7 de diciembre de 2004, con mención honorífica, y además se hizo merecedora de la medalla Alfonso Caso al mérito universitario por la calidad y originalidad de las aportaciones derivadas de su trabajo de tesis doctoral. En el año 2007 ingresó al Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, entonces CECADET, ahora Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología ICAT. Como investigadora asociada C, mediante el Programa de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias, PFAMU. Actualmente es investigadora titular B definitiva y de tiempo completo del ICAT. Pertenece al programa de primas al desempeño del personal académico PRIDE con el nivel C y al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. En marzo del 2015 obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz para académicas distinguidas de la UNAM. La línea de investigación de la doctora Montiel es el estudio de materiales magnéticos de baja dimensión, con especial atención a sus propiedades de transporte magnético y eléctrico para el desarrollo de sistemas espintrónicos y sensores magnéticos. Es autora activa, perdón, es autora activa en el posgrado de Ciencia e Ingeniería, perdón, tutora activa en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de los Materiales del Instituto de Investigaciones en Materiales, donde ha impartido el curso de Propiedades Magnéticas de los Materiales en forma continua desde el año 2008. También es tutora activa del posgrado de Ingeniería Eléctrica de la UNAM. Ha dirigido 7 tesis de licenciatura y 10 tesis de nivel maestría y 2 de doctorado, todas ellas concluidas. La doctora Montiel ha publicado 52 artículos en revistas internacionales de alto impacto, además de contar con alrededor de 450 citas, eliminando las autocitas. Ha sido invitada a dar 9 conferencias magistrales y 2 cursos cortos de magnetismo. Cabe mencionar que el desarrollo de la aplicación de los materiales magnéticos es un campo poco explorado en México y que el trabajo liderado por la doctora Montiel es de alto impacto, además de ser interdisciplinario, integrando a diferentes grupos de trabajo dentro del ICAT. Doctora María Erlinda Montiel, muy bienvenida. Un honor tenerla con nosotros. No, al contrario, para mí es un gusto estar con ustedes, sobre todo compartiendo lo que hago día a día como investigadora y que bueno, me gustaría que en algún momento si tuvieran la oportunidad de trabajar en esta línea del magnetismo, pues nosotros estaríamos muy contentos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Enseguida leo la semblanza del doctor Guillermo Álvarez Lucio, quien se integrará con nosotros en unos minutos más.
El doctor Guillermo Álvarez Lucio realizó sus estudios de licenciatura en física y matemáticas, la maestría en ciencias con especialidad en física experimental y el doctorado en física de los materiales en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, donde fue candidato a la presea Lázaro Cárdenas a la excelencia académica. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM en los temas de investigación materiales ferroeléctricos y materiales magnéticos. También realizó una estancia de retención en la ESFM del Instituto Politécnico Nacional bajo el programa de apoyos complementarios para la consolidación institucional de grupos de investigación del CONACYT en el grupo de magnetismo y biofísica. Finalmente, el doctor Álvarez fue profesor investigador visitante en el Departamento de Física del CIMBESTAB Ticomán, en el grupo de superconductividad y magnetismo a cargo del doctor Agustín Conte. El doctor Álvarez es autor de 65 artículos de investigación en revistas indexadas y 7 capítulos del libro, con 865 citas según la red ResearchGate, y es coeditor de un libro sobre materiales amorfos para la editorial Transworld Research Network, siendo sus tópicos actuales de investigación la absorción de microondas en nanomateriales magnéticos y la modelación matemática de sistemas y dispositivos electromagnéticos. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales sobre nanomateriales y materiales magnéticos, siendo ganador del Best Paper Award en la The Third International Conference on Quantum, Nano and Microtechnologies. Actualmente, el doctor Álvarez es profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Cuautepec. Ha impartido más de 50 cursos en el Colegio de Ciencia y Tecnología relacionados con las áreas de física, matemáticas, ingeniería en sistemas electrónicos industriales e ingeniería en sistemas electrónicos y de telecomunicación. Pues en ausencia aún, pero le damos la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Álvarez Lucio. Sí, me comenta que ya está por conectarse. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Eh, Les leo la semblanza del doctor Enrique Francisco Pinzón Escobar. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en instrumentación. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT, de la UNAM. Su labor integra investigación avanzada en magnetismo, transporte eléctrico, espintrónica y manufactura aditiva, con un marcado interés en el desarrollo de instrumentación científica y aplicaciones interdisciplinarias. Bienvenido, doctor Enrique Pinzón. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Le agradezco, muchas gracias. Platicando con nuestros ponentes, ellos nos dan la oportunidad de plantear nuestras preguntas conforme va avanzando el conversatorio, de modo que esto sea verdaderamente un conversatorio, no solamente entre ellos, sino también con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Les pido por favor a cada uno de nuestros compañeros y compañeras docentes que dejen sus preguntas en el chat para que puedan nuestros ponentes ir abordando cada una de ellas. Y sin más, doctora Erlinda, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Yadira. Bueno, voy a hacer una presentación, a compartir pantalla. Mm, mm, No sé si ya se está viendo mi pantalla. Ya. Ya podemos verla. Y si está en modo de presentación. Así es, está en modo de presentación. Ah, perfecto. Pues bueno, así como muy amablemente nos hizo la presentación la maestra Yadira, pues yo les venimos a platicar un poco sobre el pasado, presente y futuro del magnetismo. Yo soy la doctora María Erlinda Montiel Sánchez,
Ese es mi correo electrónico por si en algún momento hay pues esa posibilidad de colaboración o de cooperación. Con todo gusto estoy a su disposición. Y bueno, y siempre cuando empiezo a dar este curso de magnetismo, lo primero que yo hago es preguntarle a mis alumnos, ¿y ustedes saben qué es un imán? Y entonces la pregunta es, ¿saben ustedes qué es un material magnético? Porque justamente yo creo que todos hemos jugado o hemos estado interactuando con esos materiales magnéticos en donde los ponemos en contacto con los ponemos en contacto con limadura de hierro y lo que nosotros vemos pues es justamente la formación de las líneas de campo magnético. Pues es interesante pensar o entender cómo es que se genera campo magnético. En realidad, las fuerzas que o inducen este comportamiento pues son muy complejas. El año pasado estuvimos festejando el año de la mecánica cuántica y justamente una de las formas como las cuales se puede explicar el magnetismo es con mecánica cuántica, pensando en lo que es el spin y pensando o entendiendo lo que es el spin. Siempre que hablo del spin, pues siempre pues menciono que pues es algo, es un modelo que todavía tenemos establecido y que todavía funciona, sin embargo no lo hemos visto, o sea, no hemos visto un átomo y hemos demostrado que la ecuación de Schrödinger pues efectivamente funciona. Bueno, entonces en este sentido, ¿alguien de ustedes quiere saber saben qué es un material magnético? O alguien pudiera, si llegara, no sé, su hijo, su sobrino, su sobrina o alguna persona pequeñita y que les preguntara, ¿qué es un material magnético? ¿Ustedes sabrían cómo contestarlo? Invitándoles que participen en ese conversatorio. ¿Ustedes qué responderían? ¿No? Bueno, si no es el caso, pues entonces, a ver ahí, Catalina, por favor. Hola, buenas tardes. Pues yo lo que consideraría es que es un material que va a traerse al lado de un elemento, de un metal, ¿no? Esta parte de los imanes, en eso pensaría un poco, ¿no? Como un material magnético. Sí, sí, justamente lo que estaríamos pensando es que este material va a atraer a ciertos metales, no a todos los metales. A metales como el hierro, como el níquel, como el cobalto, efectivamente que va a unirse y dependiendo de la fuerza magnética que sale de este material, pues es la fuerza que vamos a requerir para separarlo. Sí, justamente podríamos pensar en eso, pero fíjate que es bien interesante porque los niños chiquitos, en su afán de ser experimentales, pues lo que hacen es que empiezan a acercar el imán a todas las cosas y a todos los objetos, hasta decir este sí, este no, este sí y este no. Y entonces esa parte de investigar, pues justamente les permite establecer qué materiales se atraen con el campo magnético y qué materiales no. Es bien interesante cuando nosotros ponemos un stand en una feria de difusión, divulgación, y nosotros les mostramos que se ven, que a nuestros ojos no se ven estas líneas de campo magnético, pero que en el momento en el que ponemos limadura de hierro, pues se orientan la limadura y que efectivamente evidencia la presencia de campo magnético. No sé, doctor Pinzón, si quiere decir algo más. Gracias, No, Catalina. no, hasta el momento A no. ver, yo sí quiero participar. Yo soy el doctor Guillermo Álvarez. Apenas me acabo de conectar, es que vengo de otro lado. Miren, aquí hay un material magnético que es magnetita, es el material magnético por excelencia, es de forma natural. Y si ustedes se fijan, aquí hay un clip que es de naturaleza metálica de hierro. Y entonces, si ustedes observan, pues es atraído y se queda ahí. Es más, hasta le gano la gravedad por la intensa fuerza magnética. Entonces, este es un buen ejemplo de un material magnético. Ese es un magnético natural, es una piedra imán o magnetita. Entonces, es un buen ejemplo, digamos, empírico de lo que sería un material magnético, algo que es atraído para cierto tipo de metales, no son todos, hierro, cobalto, níquel, sus aleaciones o sus compuestos. Sí, gracias. Creo que el maestro Jorge Luis quiere decir algo. Sí, lo que pasa es que como vi la imagen con norte y sur, bueno, N y S, me Ajá. hizo pensar en una brújula, ¿no? La imagen, nada más. Gracias. Sí, justo, cuando, cuando pensamos en un material magnético,
La forma en la que tratamos de explicar el comportamiento magnético es justamente a través de la magnetostática, y la magnetostática nos habla de un momento dipolar magnético, en donde se ve un norte y un sur. Sí, perfectamente. De hecho, quien descubre la magnetita, que nos va a hablar el doctor Álvarez de la magnetita, pues quien descubre la magnetita fue en Grecia, pero quien genera una tecnología diseñando una brújula son los chinos, que quienes se convierten en los líderes en navegación, porque son los que tienen un mapa de cómo desplazarse dentro del planeta Tierra. Entonces, dejo de compartir para que si quieres compartir, Guillermo. Ok, entonces déjenme compartir Ajá. mi presentación. Sí, entonces, bueno, como ya dijo la doctora Montiel, el título general de la plática es el presente, pasado y futuro del magnetismo. Entonces, como antecedentes del pasado, podemos hablar de la magnetita, que es el primer material magnético que conoció la humanidad, ¿sí? Entonces, la magnetita, como ya había comentado la doctora Montiel, pues básicamente se conoce desde el año 800 antes de Cristo, en donde se utilizaba para crear las brújulas. Las brújulas son este tipo de dispositivos, como hace ratito estaban comentando, que sirven para la navegación y la orientación. Estos fueron los griegos y los chinos, ¿sí? Aquí estoy mostrando un ejemplo, es más, hasta lo podemos simular, como ahí de la imagen. Déjenme ver, acá está mi cámara. Aquí está la magnetita y aquí está la brújula. Entonces, obviamente, cuando yo la acerco o la pongo por atrás, se va a observar un movimiento debido a la presencia del campo magnético de la magnetita, ¿sí? Esa figurita la podemos hacer ya aquí, ¿no? En presencial, ¿sí? Entonces, la magnetita, como dijo la doctora Montiel, pues se descubre, bueno, hay dos vertientes del descubrimiento de la magnetita. Una es en Magnesia, en Asia, de ahí dicen que proviene el nombre de magnetita, y otra es una leyenda de un pastor que se llamaba Magnes, en donde al caminar llevando sus ovejas, pues sintió que se le atoraba la sandalia, debido a que la sandalia tenía clavos de hierro, y entonces ya no podía moverla. Cuando empezó a rascar alrededor, encontró la piedra de magnetita, pero ahora sí de tamaño grande. Entonces, ese fue el descubrimiento de la magnetita. La magnetita pues, la podemos encontrar en diferentes lados del mundo. Por ejemplo, en México. En México existen grandes yacimientos de magnetita. En Zacatecas, en particular, esta que yo tengo en la mano, es una que la adquirimos, la doctora Montiel y yo, en Zacatecas, en Sí. México, en una... Y si me permite, doctor Álvarez, Adelante. pues justamente la magnetita es un mineral que existe en la corteza terrestre. Entonces eso nos da una idea de que el planeta Tierra pues tiene una componente magnética. Y aquí hay una pregunta de Yadira. ¿Cómo se formó el material magnético de forma natural? Buena pregunta, ¿eh? Pues, porque fíjense, eso es muy curioso. La Tierra tiene campo magnético. Eso quiere decir que debe haber grandes yacimientos de material magnético en alguna zona de la corteza, pero el núcleo magnético, perdón, el núcleo de la Tierra está muy caliente y hay algo que se llama temperatura de transición de Curie. El material empieza a transitar a alta temperatura, entonces el núcleo pues no, está por encima de la temperatura de ordenamiento magnético, el núcleo por la alta temperatura. Entonces, el campo magnético debe ser originado por yacimientos que no están necesariamente en el núcleo de la Tierra, sino deben estar más en la zona superficial, la que debe estar produciendo ese campo magnético de la Tierra. Ahorita estoy dando el curso de electricidad y magnetismo a estudiantes de la UASM, y ahorita estábamos viendo que también no solamente la Tierra tiene campo magnético, también tiene campo eléctrico, es decir, tiene carga eléctrica en la corteza terrestre. Entonces, pensándolo así, podemos pensar que esos yacimientos de material magnético pueden estar localizados igualmente como la carga eléctrica en la superficie de la Tierra. Sí. ¿Sí? Y es Entonces, interesante esa parte porque justamente el pensar que la Tierra, el núcleo de la Tierra está conformado de metal, hierro, níquel, cobalto, y que ese hierro que es cuando se va yendo a la superficie, pues no se mantiene como metal, sino que se oxida. Y uno de los óxidos magníficos del hierro, pues es justamente la magnetita, que es un material magnético. sí. A ver, si quieren, sigo platicando un poquito de lo que presenté. Ahora, fíjense, aquí hay un ejemplo clásico de dos materiales que están conformados del mismo tipo de átomos, hierro y oxígeno, son óxidos, pero uno es la magnetita, que es hierro 3, oxígeno 4, y otra es la hematita, que es hierro 2, oxígeno 3.
Una es de naturaleza magnética, ahí se ve con el clip, y otra no es de naturaleza magnética, pero también es un óxido de hierro. Entonces, eso quiere decir que adentro de los materiales hay algo que está originando el comportamiento magnético. Entonces, si ya nos vamos a la tabla periódica de elementos, pues los materiales magnéticos, hay una amplia clasificación de materiales dependiendo de la interacción con el campo. Los materiales se pueden clasificar en materiales ferromagnéticos, como la magnetita, que atraen objetos de hierro, o paramagnéticos, que su interacción con el campo magnético es diferente, o diamagnéticos, que se oponen a la presencia del campo magnético, o antiferromagnéticos, que no interaccionan con el campo magnético. Entonces, la clasificación tiene que ver con una interacción entre campo magnético y el material, ¿sí? Entonces, en los magnéticos, como la magnetita, tiene algo que se llama material ferromagnético. Es decir, hay una propiedad interna que es la sustividad magnética, que es la forma en cómo interacciona el material con el campo magnético, y entonces eso le podemos cuantificar un valor. Entonces, dependiendo del valor de la cuantificación, esa sustividad magnética, podemos dar una amplia clasificación de los materiales. Aquí les muestro, por ejemplo, los materiales magnéticos por excelencia, los puros, que es hierro, cobalto, níquel, y ahí está el ejemplo de cómo se fabrica un imán a través de estos materiales, en donde ahí se ve la limadura de hierro. Entonces, lo que tienen los materiales magnéticos es algo que se denomina dominios magnéticos, es decir, son regiones de esos pequeños minimanes en donde estos se tienen que interaccionar entre sí, y eso es lo que da toda la conducta magnética del material. Esa conducta magnética da algo que recibe el nombre de histéresis magnética o curva de magnetización, que es básicamente la interacción del material con un campo magnético medido a través de una propiedad que recibe el nombre de magnetización. ¿Sí? Entonces, esta es una curva clásica de que se denomina magnetización inicial, en donde observamos cómo se van esos momentos magnéticos, van interaccionando con el campo magnético externo y tiende a alinearse con ese campo. Aquí les puse una simulación, miren, ahí les puse una simulación en donde voy aumentando la intensidad de campo magnético. La flecha, la H es el tamaño, es como un vector. Entonces, esa intensidad de campo magnético, a medida que va aumentando, esos dominios magnéticos, esas regiones de pequeños imancitos se empiezan a orientar, y eso da la conducta magnética del material. Ya viéndonos ya más extensos, al hacer un barrido de campo magnético en la zona positiva y zona negativa, surge algo que recibe el nombre de curva de magnetización. Esto es la firma, es decir, un material, si es magnético, tiene que dar esta curva cuando se grafica campo magnético contra magnetización. Y en casos muy particulares, esa sustividad magnética a veces toma valores constantes. Eso da origen a diferentes comportamientos magnéticos. Por ejemplo, aquí miren, es un ejemplito en donde pues, con esa propiedad de sustividad magnética, y dependiendo de la pendiente, si dan cuenta, esta es una ecuación de una línea recta en donde estoy graficando campo magnético contra magnetización, y la pendiente representa la sustividad magnética. Dependiendo del valor de la sustividad magnética, si el valor, la pendiente es negativa, podemos decir que el material que se denomina diamagnético. Por ejemplo, esta curva que le estoy mostrando aquí tiene pendiente negativa, es un material diamagnético y además de comportamiento lineal. Paramagnéticos tienen pendiente positiva, tienen un comportamiento lineal de esa forma. Y ferromagnéticos, pues si ustedes lo ven, aquí les presento la curva de histéresis. Este es un contraste desde el punto de vista experimental, en donde podemos ver la clasificación de los materiales en función de una propiedad o de una medición que recibe el nombre de magnetometría. Es decir, se mide campo magnético contra la respuesta del material, que en este caso recibe el nombre de magnetización. Y fíjense, con eso podemos encontrar la clasificación de los materiales. Entonces, los ferromagnéticos son aquellos que presentan esta curva de histéresis, es decir, esta área que se está presentando aquí como que se abre, no es de tipo lineal, sino es de otra naturaleza. Hay muchos modelos y formas de graficar o de representar esa magnetización, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplito, ¿no?, de material. Entonces, la magnetita es un material que tiene ciclo de histéresis. Sí, aquí quisiera abrir un paréntesis como para preguntarles, porque yo sé que no todos son físicos, ni todos trabajan con materiales, sino que en realidad pues tienen un perfil más amplio, y como para decirles que la parte magnética, como decíamos, bueno, puede ser un norte y un sur, puede ser un dipolo magnético, pues en realidad la forma o la generación del campo magnético, así como está en esta imagen muy bonita donde está el imán y está la limadura de hierro, en donde ese material tiene la propiedad de emanar líneas de campo magnético y por lo tanto tener una fuerza magnética, el origen es muy importante porque el origen está a partir
de los electrones libres que quedan cuando se conforma el sólido. Yo sé que a lo mejor es muy complejo entender eso, pero en realidad el comportamiento de un material magnético es un comportamiento cooperativo. Si no se pusieran todos los espincitos en una organización, en un orden, como dijo el doctor Álvarez, en dominios magnéticos, entonces no podrían existir los materiales magnéticos porque son muchos electrones desapareados y los electrones tienen carga del mismo tipo y generarían una fuerza repulsiva columbiana muy fuerte de tal forma que romperían al sólido. Entonces el material magnético tiene un ordenamiento a nivel spin subatómico muy importante. Entonces, por eso es algo dentro del comportamiento de los materiales sumamente interesante. No sé si el doctor Pinzón quiere decir algo. Sí, mire, aquí veo una pregunta de Liliana. Dice ella que tiene diferentes cargas. Y bueno, aquí no es una confusión, más bien es un poco una aclaración. Cuando hablamos de campo magnético, Lenz y Faraday, ellos describieron que el campo, bueno, ahora sí que el movimiento de cargas eléctricas está relacionado con el campo magnético. Ahora sí que el movimiento de cargas eléctricas genera un campo magnético. En este caso no hablamos que el campo magnético es una carga. Específicamente hablamos, como lo comentaba la doctora Arlinda Montiel, que en realidad en un material que está ordenado es ahora sí que la agrupación colectiva de los electrones libres de un material generan el campo magnético. Pero además, si queremos hablar de cargas y nosotros desplazamos estas cargas, se puede generar un campo magnético. También de forma viceversa, si hablando específicamente de la ley de Lenz y Faraday, si nosotros hacemos atravesar un campo magnético por una espira, nosotros generaremos el movimiento de cargas. Pero sí, son fenómenos que están relacionados. No sé si tienen ustedes alguna duda o vamos muy rápido o quieren comentar algo. ¿O vamos bien? Díganos, por favor. Vamos bien, gracias. Perfecto, gracias. Entonces le cedo la palabra al doctor Álvarez, por favor. Ya quité, ya activé la bocina, ¿no? Entonces déjenme continuar con mi plática, bueno, con lo que pues, estuve ahí preparé. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Acá, en este. Ahora, fíjense, la magnetita es un material magnético, pero la magnetita existe en forma natural. ¿Dónde lo encontramos? Pues la magnetita está relacionada con la vida. Por ejemplo, en aves e insectos se encuentra la presencia de magnetita. En aves como las palomas, la magnetita se encuentra en el pico de las palomas y en algunos insectos en las antenas. Estas sirven como brújulas naturales para orientar a los insectos. Por ejemplo, es clásico la emigración, por ejemplo, de la mariposa monarca, que migra desde Michoacán hasta Canadá y de Canadá a Michoacán. ¿Por cómo se orienta? A través de esa magnetita, de esos imanes naturales que le sirven como una especie de brújula de orientación. Pero también se ha encontrado la magnetita, fíjense, en microorganismos. Por ejemplo, este es un magnetosoma, es una magnetospirurium, la cual tiene cadenas de magnetita. Aquí les muestro la cadena, son cristales de magnetita de nivel microscópico, la cual tiene una función muy específica en este tipo de bacterias, de microorganismos, ¿sí? Y también, ¿dónde han encontrado la magnetita? En el cerebro humano. En el cerebro humano se ha encontrado la presencia de magnetita en el hipotálamo. Han encontrado microestructuras de magnetita, así muy parecidas a las de las bacterias magnetotácticas que les acabo de mostrar. Ahí también se encuentra magnetita. Entonces, la magnetita es un material natural que no solamente se encuentra a flor de tierra, sino que se encuentra en la vida. Forma parte de la misma. Por lo tanto, pues yo por eso escogí este material, porque es un material no solamente que se puede fabricar en forma sintética, sino existe en la naturaleza y nosotros mismos tenemos magnetita, ¿sí? De hecho, doctor Álvarez, si nosotros tenemos deficiencia de hierro, pues estamos anémicos, ¿no? Efectivamente. Y acuérdense que el hierro es un material magnético. Entonces, es todo un sistema. O sea, el magnetismo no solamente está en la naturaleza en forma, está en nosotros, sino nosotros en sí tenemos campos magnéticos en nuestro cuerpo. Hay una hipótesis sobre por qué nosotros tenemos una forma en nuestro cuerpo, nuestra cara.
nuestra cara, si van viendo, a medida que vamos creciendo, pues sí, vamos envejeciendo y lo que sea, pero siempre tenemos una forma muy específica, no va cambiando. Eso es debido también al campo magnético. El campo magnético también está originando que simplemente conservemos esa morfología. De la Entonces, cabeza arriba, de la- los brazos, los pies, y esa es una, como si fuéramos una pequeña espiguita de limadura de hierro que estamos orientados en la dirección del campo magnético. ¿Pudiera ser así? más o menos, esa es una hipótesis, es una idea que varios autores en diferentes revistas de investigación han estado planteando, porque siempre mis alumnos me preguntan, por ejemplo, los imanes, hay muchas técnicas de imanes para, no sé, en las plantillas, en las plantas de los pies, aquí en la espalda se ponen imanes. Es más, cuando nos vendieron esta piedra imán, el vendedor nos dice, no, pues esta piedra imán le va a servir para que se la frote en el cuerpo y le quite las malas vibras, ¿no? Así dijo el vendedor. ¿No? O sea, queriendo vender obviamente, pero nosotros sabemos de qué se trataba, era un material magnético. Entonces, siempre está esa discusión de las magnetoterapias, qué tan buenas son esas magnetoterapias en el cuerpo humano, ¿sí? Es como lo de la emisión de radiación electromagnética en los celulares. Ahorita estamos en el G5, ya estamos en frecuencias de gigahertz, y entonces siempre está la discusión de que pues esas frecuencias pues son como las del microondas, y en el microondas lo usamos para cocinar, para nosotros calentar los alimentos a través de la molécula de agua. Entonces, siempre ha sido esa discusión sobre materiales magnéticos, ¿eh? Ese es muy, muy interesante. Entonces, indudablemente nosotros podemos pensar que el ser humano es un ente magnético o tiene un pequeño comportamiento magnético. Si pudiéramos clasificarlo de acuerdo al ciclo de histéresis y la curva de magnetización, ¿en dónde podría entrar? Pues, y ¿Como más un bien eso es, ferro? ¿Como un ferry? pues no sé, y más bien yo creo que es algo más complejo, ¿eh? Es un sistema compuesto, esos que se llaman compositos. Los compositos son sistemas que no están formados por un tipo de material específico, sino es una combinación de diferentes materiales. Unas partes de ese material pueden tener propiedades magnéticas, otras pueden tener propiedades eléctricas, otras propiedades térmicas, otras propiedades elásticas, etcétera, o hidráulicas, ¿no? Entonces somos un sistema más complejo, pero una parte de ese sistema tiene un comportamiento de naturaleza magnética. Eso no lo podemos negar, ni está en duda, ¿no? Porque pues, tenemos magnetita en nuestro cuerpo. En el cerebro se ha localizado magnetita, y ahí están las pruebas de este investigador, Kibisbenk, en 1992, pues encontró la presencia de la magnetita, ¿sí? Ahora, bueno, eso es simplemente así como un bosquejo de que como es atómicamente la magnetita con los sitios de hierro, hay diferentes sitios de hierro con dos estados de oxidación, eso le da la naturaleza magnética del material, y ahí tenemos rayos X, que es como pues imagínense como una firma. Es como una firma, como la orografía del material. Si salen esos picos, quiere decir que el material es magnetita. Y es único para cada tipo de material. Esos picos que observamos aquí, que estos piquitos que observamos, es intrínseco del material. Si el material tiene estos picos en esas posiciones, es magnetita. Es como la huella digital Sí, aquí nos del hacen una sistema. pregunta. A ver. En la vida diaria, ¿cómo se manifiesta esta presencia de magnetita dentro de nosotros? Fíjense, a veces, no sé si se han pasado, cuando metan a la gente en de resonancia magnética nuclear, aparte de que dicen que no metan cosas con marcapasos y etcétera, hay gente que cuando se levanta, o sea, cuando después de que recibe ese intenso campo magnético, se siente mareado. Eso es debido básicamente porque ese campo magnético interacciona con la magnetita que está en el cerebro, y esa, acuérdense, como lo estoy comentando, está en el hipotálamo. Entonces eso puede provocar vértigo. Entonces hay gente que cuando sale de las resonancias magnéticas siente vértigo, pero eso es debido al intenso campo magnético que se está produciendo, Sí, ¿sí? y yo creo que también podríamos pensar que la forma intuitiva de orientarnos, pues es justamente por nuestra brújula interna que Ujú. tenemos y que podemos encontrar pues algún camino, alguna ruta y que bueno, que en mayor o menor medida pues hay gente que se orienta rapidísimo y hay gente que bueno, que siempre vive con una cierta desorientación, pero yo creo que eso es una forma de pensar que a lo mejor la persona está anémica, ¿no? Puede ser que también esa falta de hierro está originando esa escasez de hierro que es el que da origen al magnetismo. Pues sí, sí, porque hay gente más orientada que otra, ¿no? Hay gente que eso quiere decir que tiene más material magnético que otros, ¿no? Y En entonces nos esencia. preguntan, ¿entonces la cantidad de magnetita varía de un individuo a otro? Sí, por supuesto que Pues sí. yo digo que sí, depende, acuérdense que tenemos masa, y como nosotros variamos de masa, y si estamos hablando de un porcentaje que tiene magnetita, obviamente eso origina cambios de la cantidad de magnetita.
Y además, si tenemos cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, la anemia es una enfermedad en donde tenemos deficiencia de oxígeno, de hierro, perdón, entonces eso afecta más a la presencia o no del material magnético. Pero de que tenemos magnetita, y es importante en el ciclo de la vida. Y una cosa que se ha visto es, por ejemplo, la desorientación que presentan las abejas cuando están muy cerca de un access point de Internet, en donde justamente esa onda electromagnética pues hace que se orienten en forma incorrecta al panal, porque el panal están radiando energía electromagnética y con sus antenitas con magnetitas se orientan hacia el panal. Entonces esos access point de Internet pues obviamente las desorienta y pues sí hace una interacción con las abejas de tal forma que las pierde en el camino. Fíjate, hay un interesante experimento que yo vi ahí publicado, en donde ponen una fuente de radiación electromagnética, un conjunto de hormigas, y las hormigas empiezan a girar alrededor de la fuente de radiación electromagnética, y entonces se quedan una especie de loop infinito, en donde todo el enjambre, todo el conjunto de hormigas, se empiezan a girar alrededor de ese punto donde está emitiendo radiación electromagnética. Es un experimento que por ahí yo lo vi en internet, en donde se observa ese comportamiento, y obviamente las antenas de las hormigas tienen la magnetita, entonces están teniendo la orientación, y entonces le están induciendo una orientación de tal forma que quedan girando alrededor de esa fuente de radiación electromagnética. Es un experimento que a alguien se le ocurrió, no sé si tan bueno sean, porque pues hay que tener, son seres vivos, ¿verdad? Pero para ver ese comportamiento magnético que tienen los seres vivos debido a la presencia de la magnetita. No sé si quieres decir algo, doctor Pinson. Yo por lo que he visto de la magnetita, como dicen, está en el cerebro. Está asociado a excesos de niveles, algo que le llaman estrés oxidativo, y actualmente se estudia como procesos degenerativos también de la memoria. Entonces parece ser que justamente la magnetita en el cerebro está asociada a mecanismos de memoria, y su deficiencia o exceso está asociada a procesos degenerativos. Entonces, hoy es importante justo su estudio en el cerebro porque habla un poco de la salud cerebral, del estado mental del individuo. Y claro, eso tiene que ver tanto con su forma de alimentación o como con la contaminación del medio ambiente, que tiende a acumularse algunas de estas partículas en el cerebro. Y bueno, y hablando un poco del pasado, pues justamente la magnetita es el primer material magnético que se descubre en forma, es un mineral natural que se descubre en la corteza terrestre. Y en la cuestión del presente, pues entonces lo que hemos visto justamente es que ya entendemos que ese mineral está contenido incluso dentro de nuestro mismo cuerpo. Y como lo dice el doctor Pinson, pues estudios más avanzados del presente nos están indicando que el tener este tipo de material pues nos puede generar alguna eficiencia dentro de las partes neuronales de nuestro de nuestro cerebro, ¿no? El sistema nervioso. Nos preguntan, le pediría que explicara la diferencia del magnetismo y el electromagnetismo. A ver, le vamos a dar la palabra al doctor Álvarez para que nos explique. A ver, yo he sido por muchos años profesor de electricidad y magnetismo y también de teoría electromagnética. El magnetismo básicamente, el electromagnetismo es la primera parte que se ve en un curso de electricidad y magnetismo, teoría electromagnética, en donde se refieren a básicamente la ley de Gauss, es decir, que las cargas eléctricas emiten campos eléctricos, potenciales eléctricos, circuitos eléctricos, y como segunda parte del curso, lo que se observa es material magnético, es decir, el electromagnetismo. Ahora, primero, una es electricidad, cargas eléctricas generan campos eléctricos, y otra es magnetismo, es decir, dipolos magnéticos generan campos magnéticos o corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Ahora, electromagnetismo es lo último que acabo de decir, es la combinación entre la parte eléctrica y la magnética, es decir, tenemos cargas eléctricas que están moviendo, son corrientes eléctricas, pero lo que se ha observado y lo demostró Oester es que alrededor de un alambre conductor, cuando se acerca una brújula, ¿sí? Lo que se observa es que la brújula interacciona, es decir, existe la presencia de campo magnético. Ese es un experimento que Oster lo usó desde que lo descubrió, fue como su experimento estrella. Con él se iba a todas las universidades a hacer esa demostración, pero lo que no solamente demostró eso, sino demostró la existencia del electromagnetismo, es decir, que la electricidad y el magnetismo están conectados entre sí.
Antiguamente se pensaba que la electricidad o los campos eléctricos eran una cosa, los campos magnéticos eran otra cosa, unos eran producidos por cargas eléctricas y otros eran producidos por momentos magnéticos. Esa es una principal diferencia. Existen cargas eléctricas individuales, cargas positivas y cargas negativas, las cuales pueden observarse como emisores de líneas de campo o receptores de líneas de campo eléctrico. Pero en el caso del magnetismo no existen cargas individuales, sino son esas estructuras que se llaman dipolos, es decir, tiene un polo norte y un polo sur, pero nunca se puede separar ninguno de ellos. Esa es la segunda ecuación de Maxwell. La segunda ecuación de Maxwell nos dice que solamente existen dipolos magnéticos, no pueden existir cargas eléctricas individuales, bueno, no pueden existir cargas magnéticas individuales como las cargas eléctricas, Pero ¿sí? una cosa yo creo que importante y diferente es que cuando hablamos de magnetismo estamos pensando en campo magnético estático. No Ujú. cambia, la intensidad de campo magnético no cambia en función del tiempo. En función, al contrario, cuando hablamos de un electromagnetismo, sí vamos a pensar en que varía en función del tiempo. Entonces va a haber pues una onda electromagnética tal cual, en donde va a tener una amplitud y un periodo, una frecuencia. Entonces yo creo que esas son las cosas importantes, diferentes, que una es estática y la otra es dinámica, ¿no? Y yo creo que como seres humanos nosotros no tenemos un magnetismo, sino tenemos un electromagnetismo, pero la parte magnética es tan pequeñita que no la podemos censar y lo que hemos podido censar es la parte eléctrica. Ok. No sé si me permite compartir, doctor Álvarez, o si quiere terminar. No te escuchamos. Es que apagué mi micrófono, Ajá, ¿no? Estaba en un silencio solo. ajá. Entonces, bueno, ya nada más así como para acabar, ¿en qué aplicaciones modernas? O decir, ese es el pasado, ¿no? La historia así de que la magnetita se descubrió, la humanidad fue el primer material que lo encontró, luego ya se empezaron a hacer estudios, se descubrió que la magnetita está en diferentes regiones del cuerpo, en los seres vivos, pero ¿para qué nos sirve actualmente la magnetita? Aplicaciones modernas. Las aplicaciones modernas pueden ir desde purificación del agua. Se utiliza magnetita para nosotros quitar contaminantes en el agua, por ejemplo, el arsénico, el plomo y otros metales pesados, tienen una afinidad, las nanopartículas de magnetita, a recibir esos contaminantes del agua. Ese es un ejemplo. Y otro que es más, digamos, más llamativo es el cáncer. ¿Sí? El cáncer, acuérdense que es una enfermedad en donde las células del cuerpo se multiplican sin control. Entonces, pueden haber, pueden ser malignos, cancerosos o benignos, ese tipo de crecimientos anómalos de las células. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una imagen, un cáncer de pulmón, que es ese crecimiento abultado de células sin control. Entonces, lo que se hace actualmente con la magnetita es la hipertermia magnética, es decir, se meten nanopartículas, aquí se las muestro, esta es una nanopartícula de magnetita, aquí está la célula de cáncer, y entonces con interacción de radiación, se le aplica un campo electromagnético, la magnetita empieza a interaccionar con ese campo electromagnético, sobre todo por la parte magnética, es como parecido al horno de microondas. En lugar de que hubiera una molécula de agua, aquí tenemos la magnetita. Al interaccionar, se empieza a calentar la magnetita y tiende a quemar el tumor. Entonces, Me por dicen ejemplo, que no se ve la imagen. Ah, ya, sí se ve, ya, ¿sí se ve? gracias. Sí, sí Bueno, se ahí ve. está. Sí se ve. Entonces, ahí está, ¿eh? Ahí está. Y Sí. entonces, sirve para el tratamiento. Por ejemplo, si las células son normales, pues simplemente cuando se calientan, hay una forma de disipación de la energía natural de las células sin cáncer. Pero cuando tenemos una célula anómala de crecimiento cancerígeno, lo que se observa, déjame ver, lo que se observa es que esa energía no se puede disipar, sino se queda acumulada, de tal forma que aumenta la temperatura y podemos llegar a lo que se llama la necrosis celular, es decir, la muerte de las células, ¿sí? Entonces, es una técnica moderna en donde se utiliza la magnetita. Aquí, por ejemplo, encontré un estudio en donde se utiliza la magnetita nanométrica en unas células de embrión de riñón humano, en donde aquí se observa cómo, variando esa frecuencia, podemos ir variando la temperatura de calentamiento de la nanopartícula de la magnetita. Y la nanopartícula se le pone un polímero, porque obviamente no podemos comer hierro o material magnético así, sino se ponen polímeros biocompatibles y entonces el residuo que queda de la magnetita se va hacia la hemoglobina. Es decir, la recupera el organismo como hierro, que para generar la Sí, sangre, ¿sí? sí. Y entonces aquí es un estudio así básico que por ahí encontré de un artículo en donde se utilizan las nanopartículas para tratamiento del cáncer, ¿sí?
Y entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que traía, o sea, para platicarles un poquito de un material magnético que no solamente es histórico, sino ya todavía tiene aplicaciones modernas, recientes de uso del material. Sí, yo voy en la misma línea que el doctor Álvarez, si me permite Sí, compartir, doctor sí, ya. Álvarez. Nada más déjenme ver, ¿cómo quito esto de compartir? Déjenme ver, nomás ver. Tienes que Dice, buscar ahí. ¿compartir? Ajá, dejar de compartir. ¿Dónde dices? Sí, ya lo vi. Ah, Ya, perfecto. ya. Ahora yo presento y va exactamente en la misma línea que dice el doctor Álvarez. Justamente la magnetita, pues ya se ha encontrado que es un material, eh, ¿ya se ve mi presentación? ¿Se ve? ¿Se ve mi presentación? Sí, Sí, doctora. doctora. Muchas gracias. Perfecto, gracias. En esa misma dirección me voy a permitir adelantar un poco, simplemente como para saber, nosotros aquí en el ICAR desarrollamos sensores magnéticos. Lo que nosotros trabajamos son sensores magnéticos. ¿Y qué es un sensor magnético? Pues es aquel material que puede traducir una señal, una cantidad medible a una cuestión eléctrica. Entonces, si ese transductor o sensor, pues es un medio. En este caso, por ejemplo, la magnetita, pues no podría funcionar como un sensor, pero una de las cosas por las cuales la magnetoterapia no funciona al 100% es porque no se detecta en dónde se va y se coloca la partícula. En este caso, aquí en el instituto, pues nosotros diseñamos sensores. Acá el doctor Pinzón es uno de los especialistas que se ha graduado con el diseño de materiales multicapa y bueno, para cuestiones de espintrónica. Un poco esto sería lo que hacemos con el sensor. Hay una variable temperatura, presión, esfuerzo, luz. El sensor lo detecta y hay una salida y generalmente esa salida pues es una parte eléctrica, ¿no? Y bueno, y aquí en el instituto lo procesamos. Entonces podemos definir muy general. Un sensor magnético es un dispositivo constituido por un material que convierte directamente el campo magnético en voltaje o resistencia mediante un pequeño suministro de corriente, haciéndolo sensible a cambios de campo magnético, perdón. Entonces, bueno, ¿y qué es lo interesante? Pues lo interesante es justamente esta parte. ¿Por qué? Vean, fíjense. Nosotros tenemos un rango de campos magnéticos de 10 a la 6 megagauss, en donde estamos en el campo magnético espacial. Luego tenemos el campo magnético industrial, que está en los militeslas, en los teslas, o que sería equivalente a 10 a la 2 kilogauss, 10 a la 4 kilogauss. Y después tenemos el campo magnético de la Tierra, que es de alrededor de 0.8 Gauss, en miligauss estaríamos pensando, pero el campo magnético del cuerpo humano está en el orden de los picoteslas, de tal forma que los únicos materiales o elementos sensores que podrían detectar el campo magnético del ser humano, pues es un material magnético amorfo que justamente tiene un fenómeno que se llama magnetoimpedancia y que en el grupo justamente lo que hacemos es estudiar magnetoimpedancia. Y el otro es un squid, que es un material superconductor, que justamente lo que tiene es esta parte superconductora que tiene que transitar y que luego a veces es muy costosa de poderla usar o aplicar. Entonces, y aquí, como nos dijo el doctor Álvarez, pues tenemos materiales, campos biomagnéticos, por ejemplo, del cerebro es de 10 a la menos 13 teslas, el campo magnético del corazón de 10 a la menos 15 teslas, el campo magnético de la Tierra 0.6, 0.8, depende de dónde pongas el sensor para verlo, pero los campos biomagnéticos están del orden de 0.1 femtoester a 1 picoester, ¿no? De tal forma que si nosotros quisiéramos hacer lo que dice el doctor Álvarez, pues entonces tendríamos que justamente poner el tumor, hacer la nanopartícula funcionalizarla con un polímero, como ya lo dijo el doctor Álvarez, un polímero orgánico, de tal forma que se inyecta al individuo la partícula que viene siendo una magnetita, se va y se coloca a través del torrente sanguíneo al tumor y entonces con un campo magnético, aquí sería un campo en realidad electromagnético, lo que estaríamos haciendo es que se generaría mucho calor y entonces quemaría el tumor en esa zona. A eso se le llama hipertermia magnética, pero no se puede utilizar ahorita ese tipo de terapia
porque no hay un control. Sería una cuestión interesante porque no estaríamos radiando a la persona con radiación gamma, ¿no? En donde simplemente el mismo tratamiento podría matar incluso a la persona. Y este sería una cuestión alternativa. Es interesante pensar que si pudiéramos censar el campo magnético del ser humano, pues pudiéramos tener la capacidad de poder tener el control. Aquí también hay un estudio en donde vean, aquí están las células cancerosas, se les aplica un campo magnético y obviamente antes y después pues no se ve pues gran cambio. Sin embargo, aquí cuando ya están con partículas magnéticas y se le aplica un campo magnético, pues vean cómo hay zonas negras en donde se evidencia justamente el que se quema el área, ¿no? No sé si quieren agregar algo, doctor Pinzón, doctor Álvarez, o si hay alguna pregunta, ¿no? ¿Sabe usted cuál es la temperatura aproximadamente para quemar las células cancerígenas? Sí, pues está yo creo que arriba de 120 grados centígrados. Porque bueno, yo he visto estudios que justamente ese es el problema que habla la doctora, que no hay un control. Por ejemplo, en otro tipo de terapias que tratan de quemar, por ejemplo, hay una que le llaman HIFU, es por ultrasonido específicamente, y de acuerdo a los estudios con ultrasonido, ellos mencionan que a partir de 67, 68 grados, que lo podríamos tomar básicamente con la mano, la taza caliente del café, es suficiente para quemar las células cancerosas. Entonces, pues observen cuál es el problema. Si con HIFU, que ya son terapias funcionales, por ejemplo en cáncer de próstata, este, pues calentar un tejido hasta 100 grados, pues verdaderamente es un problema. Sí, porque lo Entonces, quema. O sea, aquí el problema es que quema toda la zona y el problema es que no tienes control. Y entonces quema el tejido, quema todo y deja pues prácticamente pues un hueco ahí, ¿no? Entonces, pues la terapia viene siendo otra vez un problema porque no tienes el control. Y Efectivamente. el problema es que puede llegar a quemar más tejido. Sí. El problema que yo, el problema que dice la gente sobre tratamiento del cáncer con es la frecuencia. No hay una frecuencia específica porque cada material que se utiliza para hacer el tratamiento es completamente diferente. Se utilizan diferentes polímeros biocompatibles, se utilizan diferentes tamaños de partículas. Entonces la frecuencia es así como prueba y error. El Sí, problema es que porque esa prueba y además, error no se puede hacer en una persona porque pues, si, no. si, si te equivocas, se te pasas de la frecuencia, aumenta mucho la temperatura y no solamente quemas al tumor, quemas toda la zona donde no hay células con tumores. Entonces Donde ese no es un hay. problema muy, muy, muy drástico que se tiene actualmente en este tipo de terapias. Sí, justamente. Entonces, independientemente de que sea magnetita, la forma de funcionalizar aquí, la forma de funcionalizar significa que vamos a recubrir la partícula de un dendrímero, de un polímero, y ya hay diferentes estudios de esto, pero en realidad la forma que queda final pues cambia dependiendo de la recubierta o de la cubierta que le pones a la partícula. Entonces, bueno, en el trabajo, en esta situación, en nuestro laboratorio, siempre me gusta poner esta imagen porque es una imagen que ejemplifica lo que hacemos, pues pudiéramos medir el campo magnético del cerebro, como está en esta imagen de aquí, y lo que pudiéramos hacer es poner un montón de sistemas o dispositivos de uniones Josephson, que son sistemas superconductores altamente sensibles, de tal forma que pudiéramos hacer un casco, por ejemplo, que está aquí, y poner un montón de esos dispositivos y poner un DIWAR. Un DIWAR es un sistema de doble pared en donde se mete helio líquido, de tal forma que pudiéramos entrar a este sistema a un estado superconductor y poder tener la capacidad de medir el campo magnético del ser humano. Sin embargo, eso es muy caro. Cuando salimos de la pandemia, todos los magnetómetros de todo el país, incluso de todo el mundo, se detuvieron porque el helio subió de precio y fue carísimo utilizar. Creo que todavía tenemos ese tipo de problemas hoy en día, de que el sistema SCUT se vuelve muy caro para utilizarlo, ¿no? Entonces, solamente hay una franja temporal en donde podemos hacer uso de los sistemas de magnetometría que utilizan un elemento superconductor. Y bueno, y la propuesta de nuestro grupo pues es desarrollar sistemas que tengan magnetoimpedancia,
que justamente es un fenómeno magnético que nos deja desarrollar sensores magnéticos, ¿no? ¿Y con qué afán? Pues con el afán de detectar en qué zona está la partícula magnética funcionalizada y entonces poder solamente esa porción del cuerpo, pues ponerla en radiofrecuencia, ¿no? En un campo electromagnético. Y bueno, y aquí está un poco de laboratorio de aquí del instituto. Estas son unas bobinas de Helmholtz que se desarrollaron aquí con un estudiante. Este es un electroimancito. Este de aquí, ¿cuánto campo magnético genera doctor Pinson? La bobina de Helmholtz, la grande que está señalando la doctora, aproximadamente maneja 200 oesters. Y este de acá, Y ese aproximadamente, bueno, si los núcleos que se ven ahí justo en las orillas están muy cerca, puede llegar a aproximadamente a 20.000 oesters. Es bastante la diferencia. exactamente. Entonces la tecnología es diferente. Este está enrollado con cobre y este tiene un enrollamiento de lámina de cobre. Entonces la tecnología es diferente, pero con este sistemita lo que nosotros podemos hacer, así como mostraba el doctor Álvarez, hacer que la pared magnética del sistema de monodominio vibre y entonces con esa vibración podamos desarrollar un sensor magnético a partir del control de la inductancia real y la inductancia imaginaria, que no me voy a detener demasiado a explicar, pero que podemos traducirlo a un circuito RL y por lo tanto poder desarrollar un sensor. Aquí les estoy mostrando varios desarrollos de sensor. Esta es la tesis de Juan Manuel Gómez Cruz, es una tesis de maestría en donde él lo que propone es este sistemita donde tiene una amplificación final, un oscilador, y bueno, por aquí tiene el dispositivo magnético, en donde ya se hace aquí está el dispositivo magnético, aquí tiene el embobinado. Aquí hay otro sensorcito más sofisticado, este también está hecho aquí en el instituto. Vean aquí, esta parte de aquí, este es el sensor magnético, y el sensor magnético está unido a una línea microstrip. Esta línea microstrip es lo que hace la parte de la magnetoimpedancia, que es justamente el abombamiento de la pared en forma armónica. Y bueno, se diseña el sensorcito para poder tener la capacidad de medir campos magnéticos, pues hasta incluso más sensibles que el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra son microgauss, estamos en el orden de los microgauss, y bueno, y esto pues es algo que estamos desarrollando aquí en el instituto en colaboración con los dos doctores, con el doctor Pinzón y con el doctor Álvarez. Doctor Pinzón, ¿quiere decir algo? Sí, pregunta Elizabeth que existe una terapia alternativa llamada para tratar enfermedades llamada biomagnetismo, que le gustaría conocer nuestra opinión. Entonces, Biomagnetismo, pues era algo de lo que decía el doctor Álvarez, no es completamente magnetoterapia. Ha habido un repunte de cuestiones por ejemplo, medicina cuántica o medicina, o biomedicina magnética o cuestiones de magnetoterapia. El problema es que no se ha dado un grupo científico de hacer un estudio metodológico como para poder tener resultados científicos. Todo se queda en cuestiones empíricas. Entonces, lo que sí es cierto es que nosotros estamos formados por electrones y que indudablemente si nos exponemos a un campo magnético intenso, podríamos modificar nuestro ADN y en forma negativa generar o inducir algún tipo de cuestión de cáncer. Razón por la cual en las nucleoeléctricas, en las subestaciones, no debe de haber población alrededor por los altos campos magnéticos que se emiten. Sin embargo, en México, pues a veces no sucede eso. bueno, aquí me parece que está hablando de terapias a lo mejor como la de los chinos, porque dice se ponen diferentes pares de imanes en diferentes partes del cuerpo. Y magnetoterapia. Entonces, pues sí, es justo lo que dice, pues viene de la cultura china, pero justamente no hay un estudio científico que realmente tenga bien reportado cuáles son los efectos que tiene en la salud. Es que es complejo, porque tendrías que tener una población de personas en donde tú pudieras decir, bueno, están bien alimentados, hacen ejercicio, tienen su sistema inmune correcto, y entonces tener esa estadística y aplicarles magnetoterapia o magnetismo o biomagnetismo en zonas específicas para ver si eso modifica algún tipo de cuestión biológica.
Entonces aquí lo más difícil es tener esa población y que esa población sea honesta al decir, todos los días usé el imán, todos los días lo puse en esta posición y que lo estuviera reportando. Entonces eso es muy complejo porque estás trabajando con una población. Lo que sí es cierto es que, bueno, ya hay gente que comenta que sí le sirve alguna cuestión de biomagnetismo, pero hay que tener cuidado porque la mente es muy poderosa. Y entonces esto podría ser no por la cuestión magnética, sino por el hecho de sentirse, pues que con eso se va a sanar. Entonces sí hay que tener cuidado con esto, pues se deja al libre albedrío de las personas, sin embargo no hay nada científicamente demostrado. Siempre que hablamos de este tipo de temas, siempre nos preguntan ese tipo de preguntas. Sí, sí, es que ahorita me vino a la mente un comercial que recientemente vi en la tele donde es una pulsera que es de cobre, el cobre es un material diamagnético y le ponen material magnético, es decir, y pequeños imanes de neodimio alrededor de la pulsera, la ponen ahí, la vi otra vez en la televisión, y que según eso era para que te sientas mejor, tengas mejores características, pero fíjense, pero es una pulsera que tiene dos materiales, diamagnético y ferromagnético. Y entonces, obviamente, el objetivo es uno de que puede ser un placebo en el sentido Un de que placebo, sí. placebo para que ustedes se sientan mejor, porque dicen, bueno, ya me puse mi pulsera y hasta ahora sí estoy protegido, estoy mejor y lo que viene, ¿sí? O a lo mejor para estarse, pero no hay nada científico, ¿verdad? No hay todo un estudio sistematizado, no hay una hipótesis, no hay un desarrollo, no hay nada que lo respalde. Y sí, hasta Bueno, lo a lo que yo mejor sí sé. podríamos tener la hipótesis, ¿no? La magnetoterapia funciona o no funciona, pero, pero nada más. Pero yo creo que sí hay que tener cuidado, porque si te pones un imán o usas un imán, puedes inducir trombosis. Y eso es complicado, porque si eres una persona que tiene ese antecedente familiar y tú, sin tener cuidado, te pones un imán de muy alta intensidad, puedes formar trombosis y eso es peligroso. Pues, No pues sé si quieres. simplemente donde están los electroimanes, como el que estás presentando, aquí en la parte de abajo, Ajá. luego se le pone una calcomanía que dice que las personas que tienen marcapasos no se acerquen. ¿Por qué? Porque son campos tan intensos que pueden dañar el mecanismo del marcapaso y el marcapaso sirve básicamente para los latidos del corazón. Entonces pueden provocar un ataque cardíaco, Un ¿Quieres paro decir, cardíaco. un paro cardíaco, perdón. ¿Sí quiere decir algo, doctor Pinzón? Sí, bueno, de hecho, hablando a lo mejor, pues, para no quitarle todo su crédito a estas terapias, pues, por ejemplo, aquí en la Facultad de Medicina y en muchos otros lugares hay estudios que le llaman terapia magnetotranscranial, que justamente estudia los efectos justamente de campos magnéticos que generalmente se inducen pulsados mediante bobinas para ver sus efectos que tiene en el cerebro, pero también hay que aclarar que muchas veces se introduce algún tipo de medicamento con partículas magnéticas y se espera que tenga algún efecto de liberación en ciertas zonas del cerebro. Pero bueno, estos son mecanismos más controlados porque puedes controlar la dosis de lo que estás Ingiriendo. exactamente ingiriendo. Sí. Entonces, pues bueno, no es del todo que sea inexistente o decir que no es cierto, pero es que muchos otros tipos de terapias, como la de poner imanes en ciertos puntos, pues básicamente no está tan controlado su efecto y no se sabe si es un efecto positivo o negativo o es básicamente el efecto del placebo. Pues es que simplemente una terapia como la fisioterapia, en donde te ponen electrodos y lo que te hacen circular es una corriente eléctrica con cierta frecuencia, pues no, indudablemente no podemos evitar pensar que te están induciendo un campo magnético de baja intensidad controlado. Entonces, si la fisioterapia que se utiliza, pues en realidad ayuda a desinflamar el músculo, el nervio o el tendón, pues obviamente tiene que ser de acuerdo a lo que nos dijo el doctor Álvarez, que hay una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, pues que debe de haber algo que sí favorece. Sin embargo, pues como el campo, justamente eso, por eso estamos estudiando o desarrollando sensores magnéticos. Como no hay un sensor magnético de biocampo, de tal forma que nos establezca que efectivamente está generando una cuestión favorable al estar expuesto a campos magnéticos pequeñitos, pues entonces no podemos tener esa parte de demostrarlo. Entonces, y justamente en eso estamos trabajando. Déjenme presumirles,
porque aquí les muestro un sensor de magnetoimpedancia que fue desarrollado por Jaime, que es justamente este que tenemos acá, y un sensor Hall. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos una sensibilidad mayor que el sensor Hall comercial. Y cuando nos dimos a la tarea de hacer un análisis en simulación, pues nos damos cuenta que la simulación arroja un valor de 6 más menos 0.1, la punta Hall comercial 8 más menos 1.4, y nosotros tenemos de 7.15 más menos 0.5, o sea que estamos más cercanos a lo que nos habla la teoría de lo que puede ser la punta Hall. Ahora, una cosa con la que nos enfrentamos, a la hora que nosotros desarrollamos un sensor como estos, los tenemos que llevar a calibrar. Y hacer una calibración en el NICS en Estados Unidos cuesta alrededor de unos cuantos cientos de dólares, cientos de miles de dólares. O sea, no es algo barato, es algo muy caro, y entonces lo que tenemos que garantizar es que cuando mandemos el dispositivo, pues que sea el dispositivo, porque no podemos hacer un gasto tan alto con esta situación. No sé si quieren decir algo o preguntar algo, ¿no? Pregunta Yadira. Dice, en el caso de las pulseras de cobre que se usan para evitar que se sufra toques eléctricos al tocar enchufes o tomacorrientes, creo que está un poquito confundido ahí de para qué se usan. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la gente que maneja equipos, vamos a decir, electrónicos que llegan a dañarse con cargas estáticas. Esa pulsera en realidad lo que se hace es un extremo conectarlo a lo que le llaman tierra, y lo que evita es que nuestro cuerpo almacene cargas estáticas, que el cuerpo humano es muy curioso porque soporta cargas estáticas muy altas, pero no las dinámicas, o sea, las cargas en movimiento. Entonces, en realidad, esta pulsera que se utiliza para evitar que te dé toques algo es justamente para descargarte, pero no como tal te evita un choque eléctrico. Ahora vamos a poner en contexto a qué me refiero. Si hablamos de un enchufe, suponiendo que tú estás conectado a tierra para evitarte los toques, pero resulta que el contacto eléctrico que estamos usando, tocamos lo que le llaman el vivo o la línea, pues en realidad lo que nosotros estaríamos generando es que circule la corriente por nuestro cuerpo, porque estarías conectado a tierra tocando la línea. Entonces hay que tener cuidado un poco con esto, porque en realidad, lejos de protegernos, pues nos estaríamos haciendo un daño. A lo mejor si lo tocamos con la misma mano, no pasa de quemarnos la mano, pero si lo tocamos con la mano opuesta donde estamos conectados con la pulsera, pues lo que generaríamos es tener literalmente una descarga eléctrica importante. Sí, pero sin Entonces, embargo, esta pulsera puede funcionar como una especie de que te estás aterrizando a tierra, ¿no? Entonces, sí, pero justamente. esa sería la función de esa pulsera como para protegerte, ¿no? Pero correctamente usada, como dice el doctor Pinzón. Exacto, correctamente. Ajá. Entonces, bueno, aquí nosotros ya estamos empezando a fabricar nuestros dispositivos de magnetoimpedancia. Estamos empezando a hacer multicapas ferromagnéticas para diseñar nosotros mismos nuestros sensores, y bueno, y hacemos ya la caracterización por magnetoimpedancia. Yo aquí me gustaría dejar hasta aquí para abrirle la voz al doctor Pinzón, que nos presente pues la parte de aplicaciones y qué pudiéramos hacer hacia el futuro. ¿Ya pueden ver la presentación, perdón? Sí, Sí, doctor, ya. gracias. Bueno, hasta ahorita a lo mejor si hablamos de magnetismo pareciera un poco alejado de qué tan útil es el magnetismo para nosotros, ¿no? Se tocaron algunos ejemplos muy específicos como la magnetita, o alguien mencionó por ahí la brújula, que hablaríamos de las primeras aplicaciones conscientes del magnetismo como un instrumento de medición. Pero en realidad, hablando de la vida diaria, las aplicaciones, pues sí, del magnetismo y el electromagnetismo, hablando también completamente, hablando del fenómeno completo,
es muy importante. Hoy, por ejemplo, estamos de moda con los autos eléctricos, ¿no? Entonces, justamente los autos eléctricos lo que tienen es una combinación de motores donde tienen imanes permanentes y bobinas, donde van los imanes permanentes, normalmente le llaman el estator, que es la parte fija del motor. También puede haber una variante al revés. Y justamente las bobinas que generan un campo electromagnético, que la circulación del campo eléctrico a través de las bobinas va a generar un polo, lo que le llamamos igual en los imanes polo norte y polo sur, que se va a repeler con los imanes o se va a atraer dependiendo de la configuración, y esto nos va a generar una fuerza de giro. Ahora bien, lo interesante de esto es que también funciona para la generación eléctrica. Si en lugar nosotros de inducirle una corriente eléctrica y generar el campo magnético que se va a repeler con la parte fija, hacemos lo contrario, nosotros movemos ahora sí que los imanes a través de una espira, nosotros vamos a generar corriente eléctrica. De hecho, esa es la forma en cómo nos llega la corriente eléctrica a nuestras casas, en su mayoría, hablando de de las plantas generadoras, de las hidroeléctricas, lo que hacen es mover unas turbinas. Estas turbinas tienen normalmente imanes y atraviesan, vamos a decir, las espiras. Estas espiras pues generan movimiento de cargas eléctricas. Ahora bien, no para ahí, tenemos otra parte muy importante, que es la transmisión eléctrica. Resulta que en la forma en que se genera la electricidad, nosotros tendríamos pérdidas muy altas porque tendríamos corrientes muy altas atravesando pues, los cables eléctricos, que es el fenómeno por calentamiento le llaman efecto Joule, y está asociado al choque de los electrones con la estructura del material. Si nosotros tenemos una carga eléctrica tan densa, no podríamos transmitir grandes distancias. Entonces, justamente aquí viene otra vez la aplicación de la ley de Lenz y de Faraday. Ahorita se las voy a explicar, pero bueno, básicamente lo que hacemos es elevar el voltaje, reducir la corriente y poder reducir el diámetro de nuestros conductores para poder transmitir a largas distancias. Ahora bien, estas que estoy mencionando son quizás las aplicaciones más comunes que tenemos en la vida diaria. Algo que también ya desde hace algunos años se aplicó, desde los 70, está el almacenamiento digital en medios magnéticos. Los que hayan tenido acceso a los cassettes de cintas magnéticas, a las películas VHS de cintas magnéticas, y más reciente, que todavía no están en desuso, tenemos los discos duros, donde tenemos dos mecanismos: una parte asociada a magnetoresistencia, que sería el sensor, y una parte del material magnético que permite pues generar unos y ceros en la estructura de dominios del material, y que permanezcan ahí sin que nosotros necesitemos inyectar una corriente o necesitemos tener conectado todo el tiempo, ¿no? No vayamos más lejos. Si nosotros revisamos nuestras tarjetas de crédito y las volteamos, siguen teniendo una banda, que esta es una banda de cinta magnética que sigue almacenando información, a pesar de que actualmente ya viene con lo que le llaman etiquetas RFID, que pues son aplicaciones electromagnéticas también para almacenar información. En las telecomunicaciones, justamente también las telecomunicaciones tenemos pues los fenómenos de energía electromagnética, que justamente mediante unas bobinas podremos generar que la onda electromagnética salga, y otras bobinas pues van a recolectar y le vamos a generar la diferencia de potencial para poderlo medir. Y evidentemente en la robótica, todo lo que son motores, los sensores de posición, y las aplicaciones médicas, quizás la más conocida es cuando tenemos algún problema y nos dicen pues mándate a hacer una resonancia, ¿no? ¿Hasta aquí voy bien o desean aportar algo más, doctora Rita? Pues yo creo que esta imagen que muestras es muy importante porque justamente no vemos que el magnetismo, no, o no percibimos que el magnetismo es importante para la sociedad, porque la sociedad está marcada por los desarrollos tecnológicos. Y sin el magnetismo no tendríamos energía eléctrica, no tendríamos telecomunicaciones, no tendríamos celulares, no tendríamos computadoras.
Entonces yo creo que es súper importante el magnetismo, sobre todo en donde se aplica diariamente. Todos los motores, o sea, llámese lavadora, llámese licuadora, llámese auto, está un elemento magnético involucrado dentro de la aplicación. No sé, doctor Álvarez, si quiere decir algo. Sí, son los materiales magnéticos, obviamente, pues es todo lo que es la tecnología moderna, están involucrados campos eléctricos y magnéticos simultáneamente. Y entonces, obviamente, por ejemplo, ahorita estaba recordando lo que es un pulso electromagnético. Un pulso electromagnético es cuando es una alta intensidad electromagnética y puede destruir dispositivos electromagnéticos. Esa es una tecnología, digamos, de guerra, en donde imagínense un pulso que es capaz de destruir todos los dispositivos electrónicos. Imagínense una sociedad sin electricidad y sin magnetismo. O sea, llegaremos de nuevo a una época tipo de las cavernas, en donde ese es clásico de las películas de ciencia ficción, en donde se colapsa todo el sistema. O sea, se deja de generar energía eléctrica, por lo tanto, ya no sirven los dispositivos electrónicos, deja de haber telecomunicaciones y la sociedad se colapsa. ¿Sí? Sí, Entonces, pues es un ejemplo en qué mundo vivimos actualmente en cuanto a la aplicación del magnetismo en todos lados. no, de hecho, pues lo que predicen es que una llamarada electromagnética del Sol puede apagar todas las tecnologías, ¿no? Por eso las tormentas solares son tan sensadas, porque justamente un pico de estos puede hacer que las telecomunicaciones se rompan. Y si se rompen las telecomunicaciones, ¿qué puede pasar? Pues que nos quedamos incomunicados todos completamente. Me parece mentira, pero simplemente el sistema de semáforos podría venirse abajo y nos quedamos sin semáforos y eso vuelve caótica la ciudad. Le paso la voz al doctor Pinzón. Bueno, aquí para explicarles un poco cómo está el motor construido, fíjense, esta parte donde están los imanes estáticos es una representación de lo que sería el estator. ¿Por qué? Porque está estático. Y después tenemos el rotor, que es donde tenemos todos los embobinados. Estos embobinados son los que interactúan con el campo magnético, haciendo las funciones de atracción y repulsión. Si se fijan en la parte de abajo, tenemos el colector o conmutador. Esto ya en la actualidad los están sustituyendo por los motores que le llaman brushless. El conmutador, ¿qué es lo que hace? Pues ir conectando las bobinas en la secuencia. Entonces, cada que va moviéndose se desconecta de unas bobinas, se conecta a la siguiente, de tal forma que se completa el giro completo. Ahora esta parte del colector se ha sustituido por una conmutación electrónica, que es a los motores que le llaman brushless. Ya únicamente están conectadas las bobinas y lo que hace es electrónicamente ir detectando la posición del motor y switchear electrónicamente la energía. Esto genera mayor eficiencia porque no hay pérdidas por rozamiento, además de que pues tampoco se disminuyen las pérdidas por calentamiento y los motores pueden alcanzar mayor velocidad, además de que disminuyen el ruido. Estos son los que les comentaba, aplicaciones directas de la ley de Faraday. Bueno, ya hablamos del generador, pero también actualmente muchos están optando por deshacerse del gas y tener la cocina de inducción. Resulta que lo que hay debajo ahora sí que de una cocina de inducción es una bobina que siempre tiene que estar en contacto con un material metálico para inducir corrientes, pues les dicen en otras aplicaciones corrientes parásitas, induce corrientes eléctricas en el metal y genera calentamiento de tal forma que nosotros podemos calentar nuestros alimentos. Si ustedes conectan algún otro tipo de material, ahora que hay pues sartenes de cerámica, pues esto no va a funcionar, siempre tiene que haber el elemento metálico. Bueno, y aquí me gustaría interrumpirlo, doctor Pinzón, pero entonces usted cómo ve el utilizar, el regresar a utilizar sartenes metálicos o el seguir usando materiales cerámicos para la comida. Creo que es una cuestión importante en cuanto a cuestión de cambio. Si ahorita estamos viendo que hay un problema a nivel mundial en donde está creciendo en forma de la economía por el incremento del barril del petróleo, ¿no? Y bueno, y de los derivados de los hidrocarburos, pues tenemos el gas, ¿no? Que es parte de la cuestión de la vida cotidiana, porque nos ayuda a hacer la comida, porque nos ayuda a bañarnos. Pues el tener un sistema como estos de inducción magnética, ¿usted cree que la comida se modifica, que tenga la misma calidad?
¿Qué piensan? Bueno, en principio, si hablamos de la calidad de calentar sobre una sartén, pues el mecanismo de calentamiento básicamente es el mismo, pero aquí hay que contextualizar algo. Hay que tener cuidado con el tipo de sartenes que se utiliza y las superficies. Por ejemplo, antes estábamos muy acostumbrados a utilizar aluminio y el aluminio pues funciona perfectamente para la inducción. Sin embargo, pues se sabe que el aluminio, pues al irse oxidando y se va absorbiendo en el cuerpo, genera problemas de Alzheimer. Entonces, pues también aquí habría que tener cuidado con el tipo de material que nosotros utilizamos. Entonces, pues lo que muchos recomiendan, pues pues sí, tener sartenes, pero recubiertas de un material que evite, pues el daño. Si hablamos de la destrucción del material, puede haber también algunos problemas. ¿Por qué? Porque también muchos de nuestros alimentos pues ciertamente tienen agua y al igual que como se piensa del horno de microondas, pues estaríamos interactuando con los líquidos ahora sí que del alimento. Y muchos piensan que el afectar estos líquidos de los alimentos o de las células muertas puede tener una disminución nutrimental. Entonces, aunque no está completamente correlacionado, se sabe que hay modificaciones, pero pues definitivamente es una alternativa para no ser tan dependientes de ciertos mecanismos, en este caso de la combustión. Sí. Y volvemos a una cuestión muy complicada, porque puede haber una brecha económica, porque si lo mismo dices, bueno, este sartén solamente puede usarse si es un acero inoxidable, y sabemos que los elementos de cocina de acero inoxidable de alta calidad son muy caros. Entonces esto nada más estaría al alcance pues de la población que sea económicamente suficiente para adquirir este tipo de dispositivo. Entonces eso es complicado porque si bien sabemos, pues la gente de bajas condiciones sociales, pues usan carbón, ¿no? Pero el estar aspirando el carbón, el dióxido de carbono, pues eso también genera algún tipo de enfermedad. Esto quiere decir que la tecnología, pues también puede generar, pues una brecha económica en la sociedad, ¿no? Y que de hecho sí. Sí. Sí, es algo importante y puede generar muchas diferencias entre la sociedad. Y bueno, algunas otras aplicaciones como ya tenemos es pues el cargador inalámbrico, los sensores de proximidad que no son de ultrasonido y pues como acabamos de comentar justamente pues cuando tenemos vehículos de muy alta calidad pues también se empieza a tener los frenos magnéticos. Entonces son aplicaciones que van haciendo la diferencia con otros materiales. Por ejemplo, una ventaja de los frenos magnéticos es que como no hay un contacto directo entre las pastillas y el disco, no hay calentamiento, lo cual en principio pues no disminuye el rendimiento, pero justamente esto hace una diferencia entre pues el poder adquisitivo. No todos tienen acceso a esto. Entonces, ¿qué vehículos tienen esto? Pues vehículos muy caros o en este caso los sistemas de trenes eléctricos, los de levitación magnética, etcétera, ¿no? Son aplicaciones muy específicas. No sé si el doctor Álvarez quiere decir algo. No, es que estaba viendo lo que estaba comentando el doctor Pinzón, ¿sí? En cuanto a los diferentes tipos de sistemas. En cuanto, por ejemplo, en los frenos, los clásicos, obviamente son dos pastillas que están en fricción y se cristalizan. Entonces eso es lo que origina de repente el rechinido ese, que cuando ya un freno ya tiene un tiempo de vida media se sobrepasa ese tiempo. En cambio, la parte magnética, pues como dijo el doctor Pinzón, no hay un contacto físico y por lo tanto no existe esa cristalización de las balatas. Entonces, simplemente la tecnología es completamente diferente, pero como también comenta, pues no es lo mismo tener un auto, un estándar, no sé, algún tipo de marca y una marca más cara tipo Tesla, ¿no? Que es una tecnología más avanzada y de precio económico más elevado. Bueno, esto ya también se los había explicado, es el transformador eléctrico, que es como nos llega la corriente eléctrica a nuestras casas. Básicamente hay dos embobinados, un primario y un secundario, y ustedes me preguntarán dónde está el material magnético. Pues justamente el núcleo. Aquí dice núcleo de hierro, pero en la actualidad hay materiales más avanzados. ¿Qué es lo que hace?
Pues bueno, hay una característica de los materiales magnéticos que le llaman la permeabilidad magnética, que nos sirve para concentrar las líneas de campo eléctrico. Entonces, básicamente, mediante igual la ley de Lenz y Faraday, tenemos una corriente aquí que tiene que ver con el número de vueltas, se concentra, se hace un circuito magnético dentro del núcleo y podemos elevar o reducir el voltaje, que es lo que sucede pues, en cómo nos transmiten la electricidad. Esto tiene varias aplicaciones si lo sacamos un poquito de contexto. También si podemos utilizar los materiales para proteger justamente de radiaciones electromagnéticas nuestros dispositivos electrónicos. Entonces, en lugar de utilizarlo como un núcleo para transformar la corriente eléctrica, lo podemos usar como un aislante de interferencia electromagnética. Entonces, pues bueno, vean que hay muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Y ahora, si hablamos de aplicaciones a futuro, bueno, pues ya son presentes muchas de ellas, pero si hablamos de futuro, originalmente todo antes lo teníamos en grande. Ahora, ¿qué es la novedad? Hacerlo todo pequeño. Y le hablan lo nano, el mundo nano, las nanopartículas magnéticas. Entonces, miren cómo hay varias aplicaciones de las nanopartículas magnéticas. Si volteamos a lo mejor a ver todo el caos que hemos ocasionado en cuanto a contaminación, bueno, actualmente multidisciplinariamente se estudian pues los químicos de cómo hacer partículas magnéticas que atrapen la contaminación del aire o del agua, poderla utilizar como catálisis o simplemente después generar un campo magnético estático y atraer toda esa contaminación que tenemos y retirarla. Las aplicaciones médicas, que pues como ya se las comentaron, la hipertermia o la entrega de fármacos, pues resulta que también se pueden hacer partículas magnéticas que se puedan adherir a los fármacos o que estén los fármacos dentro de ellos, tratar de dirigir el campo magnético para decir yo quiero que se distribuya o se entregue el fármaco en tal región, se ejerce pues sí, puede ser el campo magnético para localizarlo, que no pueden ser muy fuertes porque hay el problema de trombosis. Lo que normalmente se hace es únicamente dirigir pues sí, la onda de radiofrecuencia para liberar el medicamento, pero focalizado en la región donde queremos. También en la agroindustria hay varias aportaciones, que son los nanofertilizantes y los pesticidas. En este caso, pues tú lo que quieres es utilizar la menor cantidad del fertilizante, pero que tu planta lo pueda utilizar. Muchas veces cuando ponemos fertilizantes, la mayor parte del fertilizante no lo ocupa la planta. Y esto tiene un problema muy fuerte porque pues los riegos terminan yéndose a los ríos terminan desembocando al mar y por eso hay problemas como lo del sargazo, que hay un exceso de nutrientes. Una forma de tratar de combatir esto es decir, bueno, vamos a utilizar lo óptimo, lo fijamos con nanopartículas y hacemos que la planta lo aproveche al máximo. O el control de plagas igual, en lugar de que se distribuya, pues específicamente haces que ciertos animales se adhiera ese pesticida y únicamente se utilice en ellos. Adelante, doctora. Sí, no nada más como para decir que justamente las nanopartículas que se utilizan, de acuerdo a como explicó el doctor Álvarez, pues son partículas superparamagnéticas. O sea, después de haber alcanzado el máximo de campo magnético que pueden emitir, pues ahora se hacen partículas pequeñitas de tal forma que el campo magnético sea lo más pequeño posible, de tal forma que sean en cierta medida biocompatibles y que no generen o no generen ningún daño a la hora que ingresan al cuerpo humano. Aquí es bien importante como que pensar que el magnetismo es sumamente importante. Y en México tenemos muy poquitos grupos de magnetismo. Todos los que hacemos magnetismo nos conocemos en el Politécnico, en la UAM, en la UACM, en el CINVESTAF, y el grupo de magnetismo pues en realidad es muy pequeño. En otros países la gente que hace magnetismo pues son grupos muy grandes, ¿no? Y eso es importante hacer notar que debería México empezar a tener una escuela más fortalecida o fortalecida en el rumbo del magnetismo. No sé, doctor Álvarez, si quiere decir algo. No, es que está viendo lo que está presentando el doctor Pinzón
Y fíjense, hay algo más curioso. Así como explicó la doctora Montiel, en donde se van bajando las dimensiones y como que se va perdiendo ese magnetismo y se hace super paramagnético, hay otros sistemas que bajando la dimensión que no eran magnéticos, se baja el tamaño y se hacen magnéticos. Por ejemplo, hay partículas de oro en donde al bajar la dimensión, es decir, hacer nanopartículas, ya tienen un comportamiento magnético originado por defectos en la superficie. Entonces, hay un montón de estudios, varios grupos, Rao, por ejemplo, es un investigador hindú, en donde fue el primero que encontró que cuando bajaba la dimensión en ciertos materiales que no eran clásicamente magnéticos, se transforman en magnetismo, pero el magnetismo es originado por defectos estructurales superficiales, porque ahora hay una competencia entre el volumen, es decir, se está haciendo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que ya están a la par la superficie con el volumen. Y entonces los efectos o defectos en la superficie empiezan a ser ya más considerables y esos son los que a veces originan también magnetismo. Esa es otra vertiente nueva en donde nanopartículas que no eran las micro, no son magnéticas, cuando se hacen nano, se hacen magnéticas. O sea, este es un mundo de investigación científica muy amplio en donde se puede jugar con varias variables. Y aquí lo interesante es que, pues, o sea, podríamos incluso invitar a personas a participar, ¿no? Hemos tenido aquí en el instituto, pues, la participación de chicos, chicas de nivel medio superior, en donde vienen, se entusiasman, y pues justamente eso es lo que necesitamos, inspirar a las juventudes para que se acerquen a estos temas que a veces podrían pensarse que son demasiado complejos, pero que no, o sea, en realidad son interesantes y que pueden aportar hacia el conocimiento sobre todo el magnetismo, ¿no? Que es una rama de la investigación pues bastante amplia, ¿no? Digámoslo así. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta que quisieran decir algo o comentarnos algo. Si no, le doy la palabra al doctor Pinzón para que siga presentándonos sus diapositivas. No alcanzo yo a ver el chat, no sé si hay alguna pregunta en chat, si me pueden ayudar. No, no, ahorita No, no. yo también Ok, estoy viendo el chat y no hay ninguna pregunta de nueva. acuerdo. Bueno, entonces también, pues, de todas maneras, las aplicaciones de nanopartículas siguen teniendo un gran impacto en los circuitos nanoeléctricos. Resulta, hay una ley que le llaman la ley de Moore, que se trata de ir reduciendo cada vez más los circuitos. El problema de reducir los circuitos es que el calentamiento cada vez empieza a ser más importante. Entonces es justo donde las partículas, pues las nanopartículas nos ayudan a mejorar la eficiencia de esto. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar más con la propiedad del spin en lugar de con las cargas. Y es donde nos ayudan las nanopartículas magnéticas en los circuitos eléctricos para crear baterías, supercargadores, almacenamientos de energía que pues de alguna forma sean más dependientes del spin que de la carga. Y pues por supuesto tenemos otra región que le llaman, que quizás sería lo más, si no lo más nuevo, porque yo creo que las nanopartículas son muy nuevas. Tenemos un estudio muy importante que son las multicapas magnéticas y la espintrónica. Básicamente, ¿qué es? Pues justamente es considerar la carga del electrón con su spin. Ahora con el boom de las computadoras cuánticas se ha ido modificando mucho lo que le hablan el qubit, la unidad básica de procesamiento o de almacenamiento de información en las computadoras. En el caso de las computadoras digitales son unos y ceros, el bit. Posteriormente se propuso para aumentar la capacidad tener, pues antes ya se manejaba el qubit, pero no era pues exactamente el qubit, sino más bien era a estos bits adherirle la parte del spin, entonces de tal forma que tendrías un 0 con spin abajo o spin arriba y un 1 con spin arriba y spin abajo, de tal forma que pues exponencialmente multiplicaríamos la capacidad de procesamiento. Sin embargo, ahora con las computadoras cuánticas se modificó esta idea del qubit y entonces ahora pues tiene que cumplir muchos mecanismos más de tal forma que pues se pueden hacer procesamientos en paralelo pues completamente al mismo tiempo. Pero bueno, regresando a la espintrónica, entonces, ¿qué sucede? Resulta que los materiales magnéticos en su densidad de estados tienen un desbalanceo en su densidad de estados de sus
electrones libres con espín arriba y espín abajo. Esto es lo que da origen al magnetismo. Entonces lo que sucede es que la dispersión electrónica se hace dependiente del espín en los materiales magnéticos. Hay este tipo de estructuras que están aquí, que son las que dieron origen a la magnetorresistencia gigante. En 2007, pues Albert Ferth y Grunberg recibieron el premio Nobel por esta aportación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estas estructuras son dos materiales ferromagnéticos separados por un no ferromagnético, donde si pues ahora sí que la alineación magnética de las pues sí, vamos a decir la alineación magnética entre las películas es igual, hay una resistencia mínima, y si es antiparalela, pues hay una resistencia máxima. Este fue el experimento que él mostró, donde hacía multicapas. Pues aquí a lo mejor no se alcanza a ver, pero son 30 multicapas, 35 multicapas, 60 multicapas, y él logró tener cambios de hasta el 80% en la resistencia. Esto no se quedó ahí. Después lo que se hizo es este material, que en sus experimentos normalmente era un material metálico, se cambió por un material aislante, y entonces se generó lo que le llaman la magnetorresistencia por efecto túnel, que hoy en día pues es lo que da origen a las famosas MRAM, que son mucho más ventajosas que la tecnología de SRAM porque no necesitan estar energizadas. Se mantiene, ahora sí que la información se mantiene sin necesidad de estar conectada, por eso le llaman memorias no volátiles. El disco duro, que no lo han podido, aunque cada vez dependemos más del disco de estado sólido, pues aún todavía podemos almacenar mayor cantidad a un menor costo en los discos mecánicos. Y pues la aplicación directa en electrónica es lo que le llaman el spin FET. Pues si ya hay transistores de efecto de campo, en lugar de utilizar pues un campo eléctrico para realizar el efecto túnel, lo que utilizamos en su lugar es pues la alineación de los momentos magnéticos entre estas dos películas ferromagnéticas. Y esto sí tiene una aplicación importante, porque al no haber como tal la necesidad de cargar eléctricamente la parte, vamos a llamarle la parte de lo que le llaman el gate, tenemos una disminución importante de calentamiento, lo cual nos permite reducir la electrónica de lo que normalmente se utiliza en los FETs tradicionales. Entonces, como pueden ver, el futuro del magnetismo sigue presente y va a seguir presente. Ahorita en este momento lo que nos ayuda es a generar máquinas más eficientes. Dado que tiene muchas implicaciones y complicaciones la computadora cuántica como hoy se concibe, hoy se piensa más en tener pues bits del orden que consideren la carga y su spin, en lugar de tener múltiples estados y después hacerlos colapsar, así les llaman, para Pero yo determinar. creo que para que lleguemos a ese futuro, pues todavía falta investigar más materiales, Exactamente. falta encontrar un material que efectivamente nos deje, pues, construir la máquina, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? La computadora La cuántica, computadora cuántica. porque Sí, en las realidad no computadoras que hoy existe, se dicen no son. no son computadoras cuánticas. Tienen algoritmos que posiblemente se parezcan a una cuestión cuántica, pero no son computadoras cuánticas, ¿no? Entonces, eso es algo importante yo creo que de decir. Hasta la fecha no hay una computadora que tenga algún dispositivo, algún material que la haga trabajar como si fuera una computadora cuántica. Sí es cierto que tiene materiales magnéticos, que tiene semiconductores, que tiene transistores, que claro, que todo su funcionamiento físico se basa en la mecánica cuántica, pues así como nos lo pintan la computadora cuántica, pues no, todavía estamos un poco lejos de poder crear un sistema como esos. Y yo creo que aquí sería bueno recapitular todo lo que hemos dicho, porque el magnetismo es fascinante. Yo creo que por eso trabajamos haciendo magnetismo, estudiando magnetismo, enseñando magnetismo, porque es fascinante y las aplicaciones que se vienen pues son bastante importantes, que podrían llegar a modificar nuevamente a la sociedad. No sé cómo ustedes ven. Sí, yo lo veo así. Esto es lo que les he preparado, y pues quiero que vean que las posibilidades con el magnetismo parecieran infinitas.
No acabaríamos de hablar de las aplicaciones si nos dedicáramos a una sola. Por ejemplo, algo que recordando las televisiones de rayos catódicos, pues ya fueron sustituidas y dicen, bueno, ya toda esa tecnología ya se olvidó. Pues no, resulta que fenómenos parecidos se utilizan para proteger los reactores nucleares, que es el campo magnético de contención, para evitar que se calienten las paredes. Entonces, no, o sea, pareciera que mucho de lo que ya dejamos se dejó de utilizar, pero encuentra otra aplicación en algún problema nuevo. Doctor Álvarez. Sí, sí, actualmente pues ya las aplicaciones, la diversidad de fenómenos en donde podemos aplicar el magnetismo es muy amplia, ¿eh? Desde aplicaciones tecnológicas, como las que presentó el doctor Pinzón, y estudios ya teóricos de por qué se origina el magnetismo. Eso de las nanopartículas es muy interesante porque cuando se baja la dimensión, pues se pierde a veces el magnetismo o a veces se produce magnetismo. Entonces, ahora sí estamos a niveles atómicos tratando de entender y comprender más lo que es el magnetismo actualmente. ¿Por qué suceden ese tipo de fenómenos? Pues sí, y yo creo que en el afán de entender, de descubrir nuevos materiales, pues eso nos va a dar la posibilidad de encontrar nuevos fenómenos. Yo les quiero, hacer como una especie de recapitulación, porque no tenemos esta situación de entender completamente los fundamentos teóricos del magnetismo. Todo lo hemos hecho a través de un modelo y de las cuestiones empíricas de conocer el fenómeno. Los ingenieros son muy hábiles, muy diestros, porque a partir del fenómeno, los ingenieros, las ingenieras generan tecnología. Y lo que sí es cierto es que el magnetismo siempre ha sido fascinante y nos ha ayudado a generar tecnologías. Y como dice el doctor Pinzón, podríamos tener una infinita posibilidad de tener aplicaciones, que es lo único que nos podría detener, pues perder la imaginación, ¿no? O sea, si no tuviéramos la imaginación de poder generar nuevo conocimiento, nuevos materiales, pues ya ahí se agota nuestro conocimiento. Fíjense, está la anécdota de Einstein, en donde, ¿por qué estudió física Einstein? De joven, Einstein se enfermó y su tío le trajo una brújula. Y entonces, Einstein, en su afán de entender por qué la brújula siempre apuntaba en una dirección específica, pues se dedicó a estudiar física. Esa es una anécdota muy conocida de Einstein, de qué es lo que originó que estudiara física. Entonces, es muy llamativo. A los niños, ustedes les llevan las brújulas y les llama mucho la atención. Yo me acuerdo que a nuestro hijo, si le llevamos la brújula un día en la escuela, y entonces todos los niños estaban ahí jugando, moviéndose y viendo por qué siempre está apuntando en la misma dirección del espacio. Entonces eso llama mucho a la imaginación de los niños, y ya hablando de adolescentes, pues también es una área muy interesante porque se pueden plantear un montón de experimentos, pero no experimentos así de alta tecnología, se pueden plantear experimentos muy básicos. Simplemente el experimento de Oester, en donde hacen circular una corriente eléctrica, acercan la brújula y entonces observan que eso origina la presencia de un campo magnético, la brújula se empieza a mover. Entonces es una forma llamativa que en las ferias de ciencia se puede atraer a la gente. La doctora Montiel, pues cuando participa ¿cómo se llama? En ferias de ciencia, pues lleva objetos de magnetismo y llama mucho la atención siempre. A veces lleva hasta su tren de levitación magnética y la gente se va a sumar. Bueno, y Y entonces es que es tratan de ver. increíble que el acercar la ciencia a la gente, a la sociedad, es algo que pues hemos tenido como deuda y que yo creo que es importante inspirar a las juventudes y sobre todo esta parte de decirles que la ciencia, la investigación y algo tan complejo y tan cotidiano como el magnetismo, pues es un área muy divertida para que pudieran trabajar. No sé, doctor Pinzón, si quiere decir algo más. Bueno, a mí yo creo que yo inicié originalmente mis estudios de ingeniería relacionado al control de la robótica, después de ahí brinqué a cosas de fibras ópticas y luz. Y bueno, definitivamente algo de lo que más me ha atrapado hoy es el magnetismo, porque tiene muchas aplicaciones, o sea, incluso el pensar que está completamente relacionado con la luz, porque la luz es una onda electromagnética, pues te hace pensar qué tan lejos puedo llegar en aplicaciones con el magnetismo, porque definitivamente está relacionado con toda la materia. Y ahora, pues también el trabajar con muchas otras personas
no solo se trata de trabajar con ingenieros, tienes que trabajar con químicos para sintetizar los materiales, con físicos que generan las metodologías, el estudio de, pues toda la mecánica de cómo funciona a nivel cuántico. Entonces esto tiene alcances muy grandes, ¿no? Y si vamos a aplicaciones, llegamos a aplicaciones médicas, este, pues bueno, de ahí es impresionante y lo que necesitamos es gente que se relacione con el magnetismo. No necesariamente tiene que ser físicos o químicos, pero pues sí, gente interesada en el magnetismo que pues ayuden a trabajar en las aplicaciones. Entonces sí, para mí es importante pues me da gusto que poder hablar de magnetismo y como estuvimos aquí, tal vez desde diferentes perspectivas, yo más desde un punto de la aplicación, que todo este trabajo no se habría logrado sin todo el estudio previo, ¿no? Es una construcción del conocimiento que nos ha traído hasta hoy pues grandes beneficios. Sí. Y bueno, ya nos quedan 10 minutitos nada más de la presentación. No sé si tienen dudas, comentarios, los aburrimos demasiado. No sé, estamos aquí para responder lo que se pueda y pues siempre, siempre invitarles. A mí, yo voy a poner una diapositiva final. Este, pues siempre decimos que sin el trabajo de las manos creadoras de nuestros alumnos, toda esta investigación no se podría dar, ¿no? Entonces, yo le agradezco a mis estudiantes, agradezco al doctor Álvarez porque ha sido nuestro colaborador todo el tiempo y al Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT, por dejarnos ahí estudiar. Entonces, pues con esto concluimos nuestra presentación y estamos al pendiente por si hay alguna duda. Catalina. Y buenas tardes. Eh, Muy interesante todo lo que nos han platicado entre los tres, sus áreas de investigación, pero además el cómo lograr llevar esto a que todos creo que le diéramos un giro para entender toda la gama de aplicaciones, todo lo que se puede hacer. Eso yo creo que muchas veces como estudiantes, y eso lo digo a manera particular, ¿no? Yo soy química, y llevé física, creo que 2 semestres propiamente como física, y llevé una asignatura que era electricidad y magnetismo. ¿Y cómo la sufrí? ¿No? Honestamente la sufrí, porque era como que una aplicación muy directa hacia matemática, ¿no? Muy directa hacia ecuaciones. Y esta parte que ahorita nos mostraban, dije, wow, creo que si yo hubiera tenido algo así, ¿no? Algo de aplicación, algo en lo que viera en lo que caía, en lo que se podía hacer, tal vez, ¿no? Me hubiera ido por esa zona, porque de verdad es impresionante la gama de áreas, de oportunidades en las que hay para trabajar, para estudiar, para entender. Y toda esta parte desde los circuitos hasta cómo estaban marcados los motores, ¿no? Que si aquí están, yo decía, wow, ¿no? Muchísimas gracias. Por aquí creo que lo escribieron que muy motivador y efectivamente creo que ha sido muy motivadora. Y ojalá algún día los tres pudieran hacerlo en presencial con nuestros estudiantes en bachillerato, porque yo creo que además el verlos en vivo, creo que eso también les daría algo muy necesario, sobre todo ahorita que están definiendo carreras, ¿no? Creo que eso es importantísimo, algo así, algo como esta gran plática, la gran conferencia que nos han dado, este gran conversatorio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí, Sí, gracias. y Sí, bueno, yo en particular actualmente estoy dando el curso de, ahorita que habló la profesora, de electricidad y magnetismo, y yo siempre trato a mis alumnos plantearles problemas reales, es decir, impresoras de inyección de tinta, impresiones láseres, en donde se vea la aplicación del magnetismo y en el caso particular del electromagnetismo, porque eso es lo que motiva a la gente. La gente pues lo ven así como una cuestión muy abstracta, ecuaciones de Maxwell, así integrales, rotacionales, divergencias, etcétera, pero al final estos tienen aplicaciones. Y entonces yo, en mi caso particular, así motivo a mis alumnos, planteando ejercicios de aplicaciones reales. Y si puedo, ahí, si traigo ahí, así como que traje mi magnetita y mi brújula y así, traigo a veces dispositivos para que ellos en vivo vean si generalmente se ven la presencia de los campos eléctricos, de los campos magnéticos, o cómo se pueden manifestar, o cómo ellos los pueden medir o observar de alguna forma.
Entonces, y más, por ejemplo, yo estoy en primeros semestres de licenciatura, pero imagínense algo así para los muchachos de bachillerato. O sea, es muy motivacional porque eso hasta puede abrir carreras, o sea, hasta la gente puede ir a una carrera profesional y decir, no, 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 yo creo que esto está muy interesante y nos podemos ir hacia ese lado. Sí, yo creo que es, la invitación la aceptaríamos con todo gusto. Podemos montar ahí todo un stand con todas las aplicaciones que tenemos. Y yo creo que el entender que lo que uno hace puede ser beneficioso para la sociedad, es ahí en donde nosotros podríamos enmarcar lo que en realidad pues hacemos, que puede ser muy abstracto, pero en realidad pues eso abstracto se consolida como una tecnología y pues eso es algo maravilloso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su atención y estamos aquí atentos. No sé, doctor Pinzón, si quiere decir algo más. Únicamente, pues me queda agradecerles a todos su asistencia, su permanencia y la oportunidad de presentar pues un poquito de lo que hacemos nosotros aquí y nuestro conocimiento y lo que estamos buscando todavía por conocer. Gracias. Sí. Entonces, les agradecemos su asistencia. También nosotros, eso nos motiva a seguir trabajando, a continuar con esta investigación científica, pero aquí pues, son dos vertientes. Una es la cuestión de investigación científica como tal y otra es la cuestión de la enseñanza. También es importante nosotros como educadores, como docentes, motivar a la gente y además que esto se aterrice en cuestiones ya más prácticas para que no se quede solamente con una cuestión teórica, En el ¿no? papel. En el papel, sino que se vea que se puede aplicar y además se pueden hacer un montón de cosas. Muchísimas gracias, Yadira, por invitarnos. No, encantados de verdad. Y bueno, pues ya que estamos hablando de invitaciones, yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad para que nos acompañaran en el cuarto Congreso Estudiantil de Aprendizaje Integrado. Justamente es un acercamiento directo a nuestros estudiantes a la ciencia y con un enfoque interdisciplinario y de aplicación, ¿no? Entonces, todos los congresos que hemos tenido, tenemos a los chicos participando directamente ciencia, con lenguas extranjeras, con informática, y la idea es que la sientan cerca, que la sientan suya y que efectivamente esto los aproxime a una carrera, a una licenciatura o a una combinación, ¿verdad? Que Así pueden es. empezar por una licenciatura, seguir con otro tipo de maestría y así hasta integrar el perfil que justamente cada uno de ellos quiere. Entonces, por favor, hacemos la invitación desde este momento y por supuesto se las haremos llegar de manera formal. Va a ser una fiesta, ya no nada más para nosotros como docentes, sino para nuestros jóvenes también. Pues bueno, pues ahí estamos a la orden y atentos a la invitación. Sí, gracias. Muchísimas gracias. El doctor Muchísimas Guillermo gracias. Álvarez, el doctor Enrique Pinzón, doctora Erlinda Montiel, de verdad, muchas gracias. La maestra Milagros Pacheco dice, estoy maravillada con todo el conocimiento compartido, pues creo que somos varios los que estamos verdaderamente impresionados por toda la aplicación de algo que hasta este momento había sido para muchos de nosotros todavía muy desconocido. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Gracias.